Bienvenidos a Mente Abierta. Vamos a conocer las antiguas ruinas de Ctesifonte. Ctesifón en persa, Ctesifón en árabe, Al-Maldain, las ciudades. Se dice que esta fue una ciudad capital de los imperios parto y sasánida, localizada a orillas del río Tigris, y fue probablemente abandonada después de la fundación de Bagdad. Llegó a ser una de las ciudades más importantes de la antigua región de Mesopotamia, denominada por algunos autores como Seleucia Ctesifonte. Posteriormente, alrededor de la antigua Ctesifonte y otros asentamientos, se fundará la ciudad de Madain, donde se encuentran los restos supervivientes dentro de la ciudad Irak de Salman Pak. Podría seguirles leyendo la historia oficial de esta ciudad, pero esto no nos lleva a ningún lado. Lo que trato de mostrarles es la construcción megalítica de Ctesifonte. Si apreciamos en las fotografías que tenemos, las personas son diminutas en comparación con estos muros megalíticos. Si tenemos en cuenta que esta ciudad oficialmente se fundó a raíz del imperio sasánida, que venían descendiendo de Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno, y en este mapa vemos que están conviviendo con el imperio romano, el imperio bizantino, y parece que incluso hubo una importante batalla en Ctesifonte. Según reconstrucciones, esta es la forma en que se veía la ciudad cuando estaba completamente nueva, recién construida. Me sigue pareciendo gigantesca para estas personas. Esas entradas son colosales. Cuando vemos a personas que se suben a la cima de este edificio, se ven diminutas. Y me gusta cómo construían en aquellas épocas. Una arquitectura bien hecha para los recursos de los que se disponían aquel entonces. Según el mapa que les mostré, estamos hablando de un 527 después de Cristo. Y para ver este tipo de construcción, realmente tenían una excelente capacidad en construcción. Megalítica, no cualquier tipo de construcción. Algo que hoy en día seguro que sería muy difícil, aún con toda la tecnología disponible. Te dejaré unas cuantas imágenes para que observes diferentes puntos de la construcción de Ctesifonte, pero luego te enseñaré algunas fotografías que me parecieron interesantes de la zona. Primero que nada, aquí tenemos la distancia en la que se encuentran estas ruinas de la ciudad de Ctesifonte con la ciudad de Bagdad, realmente muy cercana. Me dirás, qué inmensa se ve la ciudad de Bagdad con Ctesifonte, pero luego empecé a descubrir algunas anomalías que muestran rastros, quizás de antiguas ciudades, que la verdad son gigantescas. Vamos a echarles un ojo. Esta es la primera de ellas. Solo nos la señalan como un punto de Seleucia. Vemos una gran mancha como de un derretimiento, pero estamos hablando que es una estructura colosal. ¿Qué cosa es esto? Tengo esta otra imagen. Ahí arriba tenemos la ciudad de Bagdad. Un poco abajo tenemos la ciudad de Ctesifonte, marcada con este pequeño marcador en rojo. Ahí abajo tenemos un pequeño recuadro rectangular. Si haces zoom en esa zona, encontrarás algunas cosas muy interesantes. Incluso en el otro recuadro de la izquierda inferior. Por eso te los remarco para que eches un vistazo con Google. Arriba en el recuadro mucho más grande rectangular, ese desierto es un área
que de verdad es rica en este tipo de estructuras bastante extrañas, que a mi suponer son ruinas de antiguas ciudades, pero colosales si las comparamos con la ciudad de Bagdad, que está ahí a la izquierda superior. Incluso muy cerca de la ciudad de Ctesifonte, y a un lado de esta mancha de Seleucia, un poco arriba tenemos un rectángulo perfecto que si haces zoom tiene rasgos de haber sido una ciudad antigua. Si haces zoom en ese pequeño rectángulo verás cómo está lleno de cosas interesantes. Las orillas de este rectángulo tiene rasgos de cráteres y es realmente gigantesco si lo comparamos con el río Tigris que pasa a la derecha. Entiendo que se pueda creer que son ruinas de antiguas ciudades de las épocas mesopotámicas, quizás de las épocas seleucidas, persas, de tantas civilizaciones que han pasado por esta zona, pero lo que me impresiona es que son realmente colosales. ¿Qué opinas tú al respecto de estas anomalías? Me parecieron bastante interesantes para compartírselas y quizás para animarlos a echar un ojo con Google, una cosa que me parece bastante interesante de hacer. Pues bien, este era solo un pequeño video y yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.